Señoras y señores, comenzó la campaña electoral, la que autoriza el Tribunal Supremo Electoral. Pues obviamente nosotros sabemos que hay exposición y ha habido exposición de los candidatos a la presidencia antes de la autorización oficial del Tribunal Supremo Electoral. Con el comienzo oficial de esta campaña, nosotros abrimos ya los espacios para escuchar a los candidatos a la presidencia de la República. Esta mañana es el turno de Elías Antonio Saca o Tony Saca, candidato a la presidencia por el Movimiento Unidad. Vamos a hablar de varios temas, entre ellos a mí sí me gustaría escuchar un poco más sobre este tema de la ecuación del desarrollo para generar empleo. ¿Por qué? Porque esa es una de las grandes dolencias, de las grandes necesidades, de las grandes demandas que tiene la población salvadoreña. Aquel candidato a la presidencia que de verdad pueda resolver el tema de la seguridad o inseguridad, si usted quiere llamarle de esa manera, aquel candidato que pueda resolver el problema de la generación de empleo, que pueda unificar el país, ese candidato va a ser obviamente o va a tener una gran oportunidad de llegar a la presidencia de la República. Ese es un tema importante del cual vamos a hablar también del trabajo territorial que está haciendo el Movimiento Unidad, que ya está inscrito en el Tribunal Supremo Electoral. Elías Antonio Saca o Tony Saca con nosotros esta mañana. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Romeo, qué gusto más grande me da saludar a todos los televidentes de Canal 12 y esta mañana listos para conversar sobre los temas importantes. Y tú has dicho algo que me parece fundamental, aprovechar estos espacios para discutir los verdaderos problemas que están aquejándole a los salvadoreños. O sea, el problema de la economía, cómo vamos a resolver el tema económico, el tema de la delincuencia. Yo por eso, el Movimiento Unidad y este servidor ofrecemos trabajo y seguridad. Y de ahí deriva todo. Si hay trabajo, si hay crecimiento económico, eso deriva básicamente en oportunidades de desarrollo. Si hay seguridad, hay crecimiento económico. Esta es una combinación de que cuando tú tienes más seguridad, multiplicas el empleo. Por eso, estos dos temas son como fundamentales. Incluso en nuestra bandera de unidad aparece trabajo y seguridad. Así es que me alegra mucho que vayamos a discutir, porque creo que los salvadoreños, y especialmente tu audiencia y tu programa y tu profesionalismo, te llevan a discutir estos temas. Es que de lo contrario no le estamos diciendo a la gente, mire cómo me va a resolver. Yo veía la encuesta que transmitías temprano, Romeo, y la gente lo que quiere es ver cómo le van a resolver los problemas. No quiere pleitos de políticos. Así que me da mucho gusto saludarte. Buenos días a los televidentes. Que Dios bendiga a la tierra cuscatleca. A ver, algunas personas podrían decir, bueno, apelemos a la experiencia que tuvo usted como presidente de la República de nuestro país, y creo que los números deben de alguna manera mostrar que en efecto durante su administración se generó más empleo que en administraciones anteriores, o por lo menos se dinamizó la parte del empleo, y que durante su administración se tuvo un crecimiento económico o se enfrentó de la manera más adecuada el tema de la seguridad pública. Digo, esto debe de ser importante, ¿no? Para ahora decir, ciertamente tiene razón cuando habla de que la capacidad es importante o la experiencia es importante. Yo creo que la experiencia es fundamental para tomar las mejores decisiones en beneficio de la gente. Mira, Romeo, y a todos los televidentes esta mañana, cuando tú quieres generar confianza, cuando tú quieres generar certidumbre, que es una palabra que a mí me gusta utilizar, solo se logra cuando el presidente tiene claridad en el rumbo que le está dando al país, tiene claridad en las decisiones económicas, en las decisiones en materia de seguridad pública, de salud, de educación. Y nosotros, durante la administración 2004-2009, cuando este servidor, por voluntad de los salvadoreños, fue presidente de la República, llegamos a crecer hasta el 4.7%. ¿Y qué significó eso? Significó que teníamos un presupuesto financiado, significó que teníamos un déficit controlado, significó que podíamos financiar el presupuesto sin préstamos, significó que invertíamos más en la parte social. Entonces, ¿por qué crecimos? Es la gran pregunta que se hace todo el mundo. ¿Por qué crece la economía de El Salvador? Crece porque habían reglas claras, crece porque observamos y estudiamos los motores del crecimiento, hacia dónde le íbamos a apostar, crece porque nos preocupamos por los salvadoreños olvidados en la parte social. Hay una gran cantidad de salvadoreños que todavía están olvidados y que necesitan el apoyo
de un gobierno responsable. Así es que, ¿cómo logramos hacer crecer la economía? Bueno, generando confianza, hablando con el empresariado, hablando con los que ya están invirtiendo en el país, hablando con nuevos empresarios y llegamos incluso, Romeo, a crecer de manera sostenida hasta un 4.7%, que yo te quiero decir que en este momento, si estuviéramos creciendo al 4%, o si no hubiera llegado la crisis del 2008, este país podría estar creciendo arriba del 5,5, 6%. Y eso es clave, de manera sostenida en el tiempo, para combatir la pobreza y mejorar los ingresos en las arcas públicas. Porque si la economía no crece, si no mejora la seguridad y no crece la economía, las posibilidades de El Salvador son escasas. El próximo presidente de la República tendrá una situación complicada, ¿no? Sí, claro. Entiendo, en materia fiscal, por ejemplo, en materia de seguridad pública, de igual manera. El tema de cómo enfrentar ese primer día, ese primer trimestre de gobierno, ¿cómo sería desde su punto de vista? Pregunto esto porque me parece bien el tema de dinamizar la economía, de generar empleo, de generar confianza, de entrarle al tema de la seguridad pública, pero yo siempre lo he dicho, dinamizar la economía no es de la noche a la mañana. Claro. Necesita pasar un tiempo, lograr alguna estabilización en algunos macroindicadores, claro, o microindicadores, pero para enfrentar lo que viene de inmediato, ¿cuál sería como la propuesta? Bueno, en primer lugar, Romeo, es que debes tener claro hacia dónde llevas al país. Y para eso sirven estos programas y la campaña electoral, para que los salvadoreños detecten quién es la persona más adecuada, con más capacidad y con experiencia para enfrentar el problema, que no es un problema menor. Ahora, desde el momento que gana un gobierno que es amigable con la inversión, desde el momento que gana un gobierno que ha hablado de generar empleo y de combatir la seguridad, comienza a generarse un ambiente de optimismo y un ambiente de confianza. Y es ahí donde hay que mandar los mensajes adecuados, llevar a los mejores en la administración pública, tener las reglas claras del juego. Fíjate que esto es importante desde el primer día. Y el primer mensaje de un presidente electo es: este es el rumbo del que les he hablado durante la campaña y esto es lo que voy a hacer. Yo estoy hablando de trabajo y seguridad. Por supuesto hablo de salud, hablo de educación, pero para llegar a invertir en salud, en educación, necesitamos ingresos. Y el país, para tener ingresos, necesita crecer, porque el gran problema de El Salvador es que estamos creciendo abajo del 2%. Y eso no nos permite tener una solvencia económica y fiscal para poder pagar las cuentas públicas. Así es que el mensaje es: hacer crecer la economía pasa primero por el primer mensaje. El primer mensaje es la campaña. El primer mensaje es cómo lo va a hacer. El primer mensaje es la experiencia. Y bueno, fortalecer la institucionalidad democrática, hablar con los inversionistas, decirles que el gobierno debe ser un gobierno fuerte, pero que no estorbe, sino que un gobierno que facilite, que combata la tramitología, que los empresarios se sientan en confianza de que pueden invertir su dinero en el país. No solo me refiero al empresariado local, sino al empresariado internacional. Y yo diría que hay algo más importante, que es la creación de los mecanismos de diálogo que podamos tener con los actores económicos, los actores sociales, porque la solución de los problemas del país son tan delicados, Romeo, que requiere de la participación de muchos sectores. Y por eso yo hablo desde el primer día que me convierta en el presidente electo de El Salvador, en llamar a un gran acuerdo nacional. Si no llamamos a un gran acuerdo nacional en materia de financiamiento, en materia de crecimiento económico, en materia de combate a la delincuencia, en materia de inversión en seguridad en el tiempo, en materia de inversión en educación en el tiempo, en materia de inversión en salud, y estos grandes temas como las pensiones y otros, yo definitivamente te digo, las posibilidades del país se reducen. Pero yo estoy muy esperanzado a que los salvadoreños tomarán la decisión más correcta, nos darán la oportunidad de servirles, sabiendo que tenemos soluciones en todas estas áreas, que son soluciones integrales. Porque como tú dices, nada crece de la noche a la mañana. Mientras tanto hay que enfrentar con las reservas que tenga el país los primeros meses de una administración que debe ser o debe darse una alternancia
responsable entre un gobierno y otro. Tony, para usted, ¿el haber sido presidente es una ventaja más que una desventaja, como lo ponen algunos de sus detractores? Bueno, viniendo de los detractores es normal que digan que es una desventaja. Ajá. Yo creo que el hecho de haber sido presidente de la República es una ventaja enorme. Te permite, Romeo, haber conocido la administración pública. Te permite tener experiencia a la hora de tomar la decisión en el día a día. O sea, tú tienes que tomar decisiones todos los días. Y seguramente en esas decisiones tú tomas buenas decisiones o te puedes equivocar. Es normal, sos humano. Sin embargo, haber estado al frente del país, haber resuelto durante 5 días los problemas de delincuencia, o tratar de resolver los problemas de delincuencia, de hacer crecer la economía, que tuvimos esa experiencia, porque veníamos de crecer abajo del 2%. Antes de la llegada del gobierno nuestro, crecíamos al 2 y tanto por ciento. Yo creo que es una ventaja enorme, es enorme, porque ya vienes de conocer, sabes qué decisión tomar, sabes qué camino no volver a recorrer. Yo siento que la experiencia cuenta, y en este caso, ante la situación económica, ante la situación fiscal, la experiencia cuenta muchísimo más. Cuando dices sabes qué camino no recorrer, significa de alguna manera, mire, corregir algunas cosas que no se hicieron bien, como por ejemplo... Por supuesto, mira, varias cosas. Yo te quiero decir que como presidente de la República hicimos muchas cosas buenas, hicimos toda la parte social, Fosalud, Red Solidaria, el bachillerato gratuito, hicimos la semilla mejorada, nos identificamos básicamente con la gente más pobre, con programas importantes, la seguridad pública, invertimos bastante, hicimos muchas cosas buenas. También nos equivocamos en otras. Y yo creo que lo importante es mantener lo bueno del gobierno, de mi primer gobierno, mantener lo bueno de este gobierno, porque hay cosas como el PATI, como el apoyo a la tercera edad, hay cosas como también el Ciudad Mujer, y mantener, por ejemplo, Ternura y todos esos programas que hicimos nosotros durante la administración, todo eso hay que mantenerlo. Y yo estoy anunciando que voy a mantener los programas sociales, los uniformes escolares, los útiles escolares, el apoyo a la tercera edad. Y en algunas cosas, como el tema de la delincuencia, que capturamos en esa administración a 5,000 mareros que se fueron a la cárcel. Cuando en aquel momento hablar de que el 70% de los delitos los cometían los mareros era prácticamente un pecado, hoy ya todo el mundo habla de que el 80% de los delitos los cometen los mareros. Entonces, hay cosas que requieren de un plan integral. En el tema de seguridad pública, yo estoy proponiendo un plan integral. Creo que hay que hacer correcciones. Quería preguntarle eso precisamente, si usted defiende las decisiones que tomó como mandatario de nuestro país durante su administración en el tema de la seguridad pública. Sí, yo creo que hicimos buenas cosas y en otras, Romeo, creo que nos pudimos hacerlas mejor. Yo diría que hay que corregir varias cosas. El problema de la seguridad pública, en aquel momento, cuando lanzamos nuestro programa, nos permitió sacar de la calle a 5,000 mareros. Nos permitió tener claro que el que delinquía, que el que cometía precisamente un delito contra la sociedad tenía que pagarlo. También le extendimos la mano a una gran cantidad de muchachos de las maras que querían abandonar esta actividad delictiva, pero que no habían cometido crímenes. Eso es bien importante establecerlo, porque tú no puedes premiar al que ha hecho un crimen horrendo. Ahora, ¿de qué estoy hablando yo? Yo estoy hablando que la seguridad es la base de todo. Fíjate, sin seguridad no hay familia. No hay familias felices. Sin seguridad no tenemos oportunidad de que haya barrio, que haya colonia, que haya desarrollo humano. Sin seguridad no vendrán inversiones. Sin seguridad no vamos a invertir en cosas sociales. O sea, la seguridad, garantizando la seguridad, tú multiplicas el empleo. Esto es una combinación de las dos cosas. ¿Yo qué estoy proponiendo? Yo estoy proponiendo fortalecer al Estado frente a la situación de la inseguridad. Porque nosotros hemos sentido, y de acuerdo a todos los estudios, la delincuencia se ha visto fortalecida porque se ha debilitado el Estado, Romeo. Se ha debilitado el Estado. ¿La presencia del Estado en el barrio, en la colonia? Sí. ¿O qué forma de debilitarse? Por diferentes razones. Si tú tomas una decisión de abandonar un territorio,
porque lo importante es que el país esté cuidado y tenga la suficiente cantidad de policías para que la gente se sienta tranquila y puedas combatir la delincuencia. Yo por eso hablo de aumentar paulatinamente hasta llegar a 40,000 los policías de la PNC. Yo no estoy hablando de que en 5 años vamos a tener 40,000, pero hay que comenzar a graduar. Y hemos hablado de una policía territorial que es una policía disuasiva. Ahora, cuando el Estado pierde control de un territorio, la Mara se lo toma, la Mara cobra impuestos, la Mara asola, ataca a la población, les cobran extorsiones, lo rentean. Esto es una situación bien delicada. ¿Qué es lo que ha pasado? Los grupos de maras han crecido por la lógica de controlar territorios, por la lógica de cobrar impuestos, porque cuando un territorio es abandonado se lo toman las pandillas, se cobran impuestos y se fortalecen estas estructuras delictivas. Me pregunto si algún momento el Estado tuvo control de estas colonias, de estos barrios. Es que, a ver, el enfoque es, a mí me parece que el tema de la disuasión, de la presencia de elementos de la Policía Nacional Civil en combinación con el Ejército, que ha hecho un buen papel en nuestro país, si ese es el enfoque, el primero que debemos de poner, ¿no?, sobre la mesa. El Estado recupera esos territorios, insisto, si es que en algún momento tuvo control de ellos, lo recupera cuando interviene con las instituciones, cuando genera oportunidades en el barrio, en la colonia, cuando acerca los servicios, por ejemplo, a estas personas que se han sentido marginadas, excluidas, hablando de servicios de educación, de salud, agua potable, etcétera, ¿no? Ahí es donde comienza a recuperarse realmente el territorio, porque esos servicios, en la medida que se mantienen, logra estabilizar los sitios, o los municipios, las colonias, los barrios. Importante también, digo, la presencia de la policía, pero la verdadera intervención de un barrio, de una colonia, la verdadera estabilización se logra a través de las instituciones. Mira, estos territorios son utilizados como una retaguardia de la impunidad. ¿Qué significa? Yo, por eso te hablaba de que el problema principal es que la delincuencia ha ido creciendo ante la pérdida del Estado, cuando no esté el Estado. Y cuando me refiero al Estado, me refiero a todo, no me refiero solo a llevar a la policía, me refiero a los servicios sociales, me refiero a la escuela, me refiero a la salud, etcétera. Los 5 objetivos de la estrategia de seguridad que nosotros tenemos es proteger a los ciudadanos y sus bienes. Número 1, restablecer la autoridad del Estado. Esto es fundamental. Si el Estado no restablece su autoridad, si no se le ve como tal, si no se le respeta como tal, va a ser muy difícil controlar a estos grupos. Invertir en seguridad. Yo ya te dije que sin seguridad no funciona la familia, no funciona el barrio, no funciona la colonia, no funcionan los negocios. El crimen afecta principalmente a la gente más pobre. Usualmente afecta a la gente más pobre. Construir Estado y ciudadanía y garantizar la seguridad en todo el país, paulatinamente, para que multipliquemos el empleo. Seguridad y empleo son las 2 demandas más sentidas. Trabajo y seguridad son las 2 demandas más sentidas de la población. Ahora, yo tengo en este plan, Romeo, 11 componentes. Y en estos 11 componentes tú te vas a dar cuenta, y los televidentes también, de la profundidad de las medidas. Esto no es un invento de la noche a la mañana, es un invento hacer cualquier cosa de repente y decir y ponerle un nombre. Pero cuando tú ya tienes experiencia, cuando tú ya has recorrido un camino, cuando tú has acertado y te has equivocado, te permite hacer un plan integral, que a mí me gustaría hablar de estos 11 componentes para que los salvadoreños se den cuenta que Unidad y Tony Saca tenemos un plan completo para combatir la delincuencia, para reducir la delincuencia, para llegar a los barrios y evitar que las familias vivan prácticamente en zozobra. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial, regresamos en breve. No sé si el programa nos dé para hablar de los 11 componentes, pero no es la primera vez también que lo vamos a ver. Pero va a ser muy rápido, sí. Lo podemos pintar, ¿no? De alguna manera, por lo menos mencionar cuáles son los 11 componentes. Porque bueno, mire, estos espacios yo lo tengo muy claro. O sea, aquí podemos venir y preguntarle a Tony Saca, bueno, ¿qué piensa de Hugo Barrera? ¿Qué piensa, por ejemplo, de las demandas? ¿Qué piensa de esto y lo otro? Creo que es importante qué piensa de lo que se dice de él, por ejemplo. Yo creo que hay momentos para eso, pero yo creo que aprovechar estos espacios, la mejor manera de aprovecharlos es que vengan a exponer
los tres candidatos a la presidencia, las propuestas que tienen, ¿no? Hay que ver un poco más para el futuro, las propuestas que tienen de cara a las próximas elecciones y a ver si son capaces, y si usted me permite el término, de enamorar, digo, de alguna manera, al electorado, de convencerle que vaya a votar en las próximas elecciones. Regresamos. El tiempo se va súper rápido, pero mire, creo que es importante escuchar estos 11 componentes de la estrategia de seguridad y ahí, si me permite, Tony Saca, preguntarle cómo encaja o no encaja, si se contempla el tema de la tregua entre las pandillas en estos 11 componentes o para resolver el tema de la seguridad. Y también vamos a hablar sobre qué motores de la economía, es que uno se ha preguntado eso, siempre se pregunta eso. ¿Cuáles son esos motores de la economía que se tienen que encender, que han estado apagados para que se reactive el empleo, para que se reactive la economía misma, para que podamos lograr ese crecimiento del 2.5 o 3% que están apagados todavía, ¿no? Que todavía no se han encendido? Pero hablemos de estos 11 componentes que usted dice son importantes para impulsar el tema de la seguridad en el país. Bueno, Romeo, muchas gracias. Yo creo que es importante que le expliquemos a los salvadoreños. En el caso de la tregua no podemos ver a la tregua como una estrategia de seguridad. Eso es una decisión que toman dos pandillas y se reducen los homicidios. A mí, yo sinceramente le doy gracias a Dios que haya menos muertos. Bendito sea Dios. Pero yo quisiera una tregua de los mareros con la gente honesta. Esa es la tregua que debe existir. Y a cambio de nada, a cambio de respetar la ley. Porque entonces, ¿de qué estamos hablando? Si tú con la tregua, como Estado, aceptas ponerte a negociar con las maras y aceptas una tregua, Romeo, estás trastocando los valores del orden, de la seguridad y los valores de las leyes. Y eso te lleva al caos. Fíjate que yo te hablaba de esta estrategia que tiene 5 objetivos. Proteger a los ciudadanos y sus bienes, restablecer la autoridad del Estado, invertir en seguridad. Más seguridad multiplica los empleos. Y hay una parte como objetivo que se llama construir Estado y ciudadanía. Si tú me permites, Romeo, la actual crisis es el resultado de 2 déficits fundamentales. El primero es la capacidad del Estado de brindar servicios sociales, dar protección y procurar justicia pronta y efectiva. Y el segundo son las debilidades de los mismos ciudadanos en cuanto al respeto a la ley y a los derechos de los demás. Los pilares de la seguridad en toda sociedad son, en última instancia, los ciudadanos y los policías como agentes del Estado en la formación de ciudadanía. Este es el cuarto objetivo. Y después viene garantizar la seguridad para multiplicar el empleo. Trabajo y seguridad es lo que propone el Movimiento Unidad. Bueno, los componentes son los siguientes. Mira, yo lo que quiero es decirle a los salvadoreños, tenemos un plan integral, porque la seguridad no la resuelve solo el presidente de la República. Y el plan habla de mejorar la coordinación interinstitucional. Reconociendo las debilidades, el primer paso será maximizar las capacidades que tenga la coordinación entre Ministerio de Seguridad y Justicia, Policía, Fiscalía, Poder Judicial, Ministerio de Defensa, Alcaldías. Esto aplicará crear instancias permanentes de coordinación y mecanismos para evitar conflictos, para asegurar la comunicación. El componente 2, combatir los intentos, y esto es fundamental para la institucionalidad, del crimen organizado y las pandillas, de corromper, de penetrar o intimidar a nuestras instituciones. Nuestro país cuenta con una buena calidad institucional, en general. Hay malos elementos en la PNC o pueden haber malos elementos en la Fuerza Armada, pero en general cuenta con una buena institucionalidad. Hay que evitar que el crimen organizado se tome estas instituciones. De ahí viene el 3, aumentar a 40,000 efectivos la PNC, constituyendo la División de Policía Territorial, que para mí debe ser formada por 20,000 elementos. Tenemos una buena policía, las divisiones especializadas necesitan recursos para ser más eficaces y urge una numerosa división territorial que garantice una presencia permanente en las comunidades. Hacen falta policías en las comunidades. Ayer, en La Rábida, que estuve inaugurando varias casas unidad, la gente me decía, aquí necesitamos un puesto. La gente siente seguridad, siente solvencia y tranquilidad. Ahora,
Esta división policial se encargaría del control territorial mediante puestos fijos y patrullajes para disuadir por presencia, actuar en flagrancia o reaccionar con velocidad cuando ocurrieran delitos. Actuará como una policía comunitaria. Utilizar la seguridad privada en función del control territorial. El país, lo sabemos, tiene empresas privadas de seguridad que cuentan con 20.000 elementos. Estos pueden convertirse en un apoyo importante para el control territorial, multiplicando el poder disuasivo, la inteligencia preventiva y sobre todo la velocidad de reacción frente a acciones criminales. La seguridad privada, ¿eso sería reformar de alguna manera algunas leyes? Todo lo que sea necesario para lograr. Lo que el plan propone es establecer un mayor control sobre las empresas de parte de la policía, uniformizar con estas las tecnologías de comunicación y establecer mecanismos permanentes. Si tienes a 20.000 elementos de la seguridad privada, no pueden ellos ser elementos que están ahí solamente parados y que está ocurriendo un delito y que no colaboren con la policía. En el aspecto territorial pueden colaborar. Elevar las penas por portación y posesión de armas ilegales. Estamos hablando que en el país hay una relación directa entre homicidios y disponibilidad de armas en manos de criminales. Yo no estoy hablando de quitarle las armas a la gente que responsablemente las compra. Tienen todo el derecho. O que las maneja responsablemente. Que las maneja responsablemente. Yo estoy hablando de quitarle a los que no tienen, porque por supuesto si las tienen ilegales, no las tienen con buena intención. Recuperar los territorios que están en manos de los delincuentes, combinando la acción de la Fiscalía, y aquí entran las divisiones especializadas de la Policía Nacional Civil, realizar operaciones de ocupación de terreno, desarme y búsqueda de criminales. Estas operaciones van a servir para abrir el camino al establecimiento de posiciones y patrullajes permanentes de la Policía Territorial Disuasiva. Implementar programas sociales de prevención del delito. Es lo que tú decías, ejercer la labor del Estado. Una vez restablecida la autoridad del Estado mediante el despliegue de la Policía Territorial, hay que mantener programas sociales preventivos en lugares críticos. Estoy hablando de atender a familias disfuncionales, adictos a las drogas, niños, jóvenes en situación de riesgo, rehabilitación de personas involucradas en pandillas que no tengan causas criminales y sobre todo prevenir que los nuevos muchachos se metan a las pandillas. Promover la participación ciudadana quiere decir restablecer la confianza en la policía y en el Estado, en su capacidad de proteger a los habitantes, reactivar la economía local. Yo estoy hablando de que de las diferentes poblaciones vayan saliendo los nuevos integrantes de la división territorial de la policía. Eso te inyecta económicamente a un sector. Reconstruir la parte de la infraestructura moral, la violencia, la cultura de la ilegalidad, las conductas antisociales han echado raíces en nuestra sociedad y esto hay que reconstruirlo. Viene el punto 11, Romeo, estoy tratando de ser rápido. Ampliar y mejorar el sistema de prisiones. El día de ayer creo que la Asamblea aprobó un préstamo sí, de para 70 millones. Para varios penales y es que ya los penales definitivamente entre otras cosas también para el uso del brazalete electrónico, ¿no? Sí, para los reos de fase de confianza. Los reos en fase de confianza que ya pueden salir, que hay que establecer algún tipo de control sobre ellos, pero además es que el 300% de la capacidad de nuestro sistema de prisiones ha colapsado. Y después viene el proceso de construcción de la división de la Policía Territorial y los recursos. Ahora tú dirás, ¿este es un plan completo? Es la estrategia de seguridad para el quinquenio 2014-2019. Y es una cosa completa. Al final, más seguridad, multiplicación de empleos. Multiplicación de empleos genera ingresos para el país, genera confianza, porque no solo basta generar confianza o seguridad jurídica en los inversionistas, necesitamos seguridad también personal, de empresarios, de ciudadanos, de la gente que esté en los barrios, la gente que me está viendo y que está asolada en algunos lugares del territorio nacional. Yo sé que este problema es muy delicado, pero hay que comenzar a verlo integralmente, porque no es poniéndole un nombre bonito. Fíjate bien, no es poniéndole un nombre bonito al plan con el que vas a resolverlo. No, y tampoco se va a convencer fácilmente a las personas, digo, cuando hay antecedentes, ¿no? Ha habido intentos de distinta manera. Bueno, lo más novedoso que se ha dado aquí en el país es la tregua entre las pandillas, que al final significa una reducción en la cantidad de homicidios diariamente, pero que la gente dice, bueno, esto no puede tomarse como una estrategia para disminuir la delincuencia, sino más bien es una acción
que en algún momento se puede tomar como un componente para resolver el tema de la delincuencia en el país, pero no puede ser una estrategia en términos generales. Una estrategia de seguridad es completa como la que te he descrito, y yo creo que los salvadoreños los compatriotas deben darse cuenta de que tenemos la capacidad no solamente de desarrollar una estrategia, sino que ponerla en marcha. Bien, para ser coherente con lo que dije, en términos de revisar las propuestas de los candidatos, quiero preguntarle a usted lo siguiente. ¿Cuáles, a su juicio, son los motores de verdad que deben de encenderse para dinamizar la economía del país? Los más básicos, lo que hemos escuchado, lo que está a flor de labio de varias personas, economistas, columnistas de nuestro país, analistas, es, bueno, hay que echar a andar ya el puerto de la Unión, hay que dinamizar y hay que modernizar el aeropuerto internacional de Comalapa, hay que volver, fortalecer, robustecer la agricultura en nuestro país, que es un bastión importante para reactivar la economía del país. ¿Coincide usted con estos planteamientos de que son como motores estratégicos estos? Son estratégicos en gran dimensión, pero nuestra mayor preocupación es el bajo crecimiento económico. Por lo tanto, nuestra tarea primordial es lograr darle las condiciones al país para que la economía crezca. Ya hablamos de la seguridad, ahora hablemos de la economía. El bajo crecimiento económico de El Salvador ha sido histórico. Las tasas más altas de crecimiento hubo después de la guerra, cuando se firmaron los acuerdos de paz, un crecimiento interesante. Y del quinquenio 2004 al 2009 llegamos a crecer 4.7 en el 2007. Imagínate que los ingresos tributarios del 2012, y esto es bien importante, estuvieron cerca de los 3.700 millones de dólares, creciendo a 1.6. O sea, el país tiene posibilidades de salir adelante, reduciendo el gasto, teniendo menos tramitología. Esto es importante para la economía, Romeo. La gente se desespera. ¿Cómo se hace crecer la economía? Generar condiciones de confianza y diálogo entre los distintos actores de la vida nacional. Tienes que permanecer como gobierno en diálogo con todos los actores que van a generar empleo, porque lo que más me pide la gente es trabajo y seguridad. El fortalecimiento de la institucionalidad democrática, de lo que tanto se ha hablado en los últimos días, y hay que seguir en eso. El establecimiento de reglas claras para la inversión, ya hay varias leyes que tienen que ver con la inversión. El respeto a la independencia de poderes, la creación de mecanismos de diálogo con el país, con los empresarios, con los sindicatos, con los ciudadanos, para convertir en políticas de Estado las necesidades que tengan las decisiones para generar empleo. Iniciar un proceso de planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de todo el quehacer del Estado salvadoreño, porque posiblemente tenemos muchas instituciones haciendo lo mismo. El objetivo es aumentar la tasa de crecimiento por encima del 2%. Yo no quisiera crecer 2%, yo quisiera que creciéramos 2,5, 3, 3,5, 4, llegar hasta el 4.7 y que el país no pare de crecer. En el gobierno anterior, los ingresos tributarios crecieron entre el 2003, especialmente el 2004 al 2008, crecieron 1.277 millones anuales. Además, ampliamos la base de contribuyentes en un 53%, pasando de 416,000 en el 2004 a 637,000 en el 2008. O sea, aumentar la base tributaria porque hay mucha gente que todavía no tributa. La inversión pública creció en mi gobierno anterior de 335 millones en el 2004 a más de 600 millones en el 2008. ¿Usted cree que hay otra salida que no sea el de revisar para algunos organismos financieros internacionales? Todos los caminos pasan por revisar los impuestos, por ejemplo, ¿no? El IVA, por ejemplo, principalmente el IVA. ¿Usted cree que hay otros caminos? Nosotros demostramos en el 2004 que no tenemos por qué cargar a la gente. Yo soy alérgico al aumento de impuestos. Yo no creo en aumentar impuestos ni del IVA ni de la renta. Creo que ya pagamos los suficientes impuestos. Y por eso quiero hablar de la ecuación del desarrollo con la que tú iniciaste el programa. Confianza, inversión, empleo, igual bienestar. Si la economía crece, se generan los ingresos fiscales que servirán para financiar proyectos productivos y los proyectos sociales. Hay que establecer un modelo de desarrollo nacional basado en el apoyo al sector productivo. Cómo el gobierno y el sector productivo, empezando por las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, hacemos que ese motor camine. Políticas de desarrollo productivo
en la parte agropecuaria, industria, exportación, turismo y las MIPYMES. Son casi más de 500.000 MIPYMES, micros y pequeñas empresas. Identificación de los motores de crecimiento. Y aquí voy a algo que tú mencionaste. Para mí la agricultura, que durante mi gobierno creció 19% entre el 2004 y el 2009, lo que le llamamos el quinquenio del agro, gracias al aporte que dio la ganadería, el café, granos básicos y la acuicultura. Nosotros le vamos a apostar al agro fuertemente. Le vamos a apostar a la parte industrial y exportadora, textil y confección, la parte farmacéutica, la parte de alimentos y la parte de bebidas. Y en la economía de los servicios, nuestra apuesta es tecnología de información y comunicación, turismo y aeronáutica. Aquí se ha desarrollado un interesante proyecto aeronáutico que comenzó con TACA, después vino Avianca, y hay todo un desarrollo, un taller especializado para reparar aviones. Ahora podemos traer una empresa de helicópteros Tony, que pueda instalarse en el país dentro de este, proyecto aeronáutico que ha venido caminando y generando empleos de calidad. Yo quisiera decirte que en el gobierno anterior el agro creció el 31.5%, por eso le llamamos el quinquenio del agro. ¿Y cuál es la ventaja del agro, Romeo? El agro, que lo he puesto arriba, y eso no quiere decir que uno sea más importante que el otro. El agro te genera un crecimiento rápido. Tú lo ves rápido. Ese dinero da vuelta rápido. Los agricultores, las empresas que venden productos, hay en el mercado salvadoreño productos agrícolas. Y después te puedo seguir hablando de los créditos, de la parte de los bancos del Estado, de la parte privada, la estrategia de atracción de inversiones, cómo entusiasmar a los empresarios para que inviertan en el país. Es una estrategia completa. Tony, permítame hacerle, la música significa que vamos a la pausa, ¿no? Pero dos preguntas puntualísimas. Una de ellas, usted habla, bueno, que mantendría los programas sociales y profundizaría los programas sociales como los uniformes, los paquetes escolares, el vaso de leche, etcétera. Pero una pregunta que es importante hacérsela. ¿Mantendría usted la ley de medicamentos? ¿Continuaría apoyando esta ley de medicamentos? Por supuesto. Y la otra es... Por supuesto que la mantendría. Reducir el gasto, me dijo usted. ¿Cómo reducir el gasto? ¿Dónde metería el bisturí para quitarle grasa, si es que tiene grasa todavía, el gasto? Ahora, tenemos un poquito de tiempo. Mira, ¿cómo financiar? Todavía me falta terminar la parte económica. Yo sé. Pero ¿cómo financiarla? Primero, aumentando nuestra recaudación en IVA y renta. Y eso es gracias al crecimiento económico. Apuestas claras sobre sectores específicos que generan gran cantidad de empleo. Redireccionar préstamos. Hay 2.000 millones de dólares en préstamos ya aprobados y que forman parte del endeudamiento nacional que están ahí disponibles. Hay que redireccionarlos para llevarlos a las áreas específicas para que generen trabajo y seguridad. Reducción de gasto. Estoy hablando de disminución de gastos de energía en las instituciones del Estado. Estoy hablando de la grasa, gastos de viajes, gastos de viáticos, gastos de vehículos, disminución de gastos en combustibles, ahorro en la eficiencia gubernamental. Estamos hablando de las compras consolidadas de todo el Estado, lo que permitiría reducir los costos, ahorro por eficiencia de la gestión gubernamental, canje de deuda por servicios, focalización de recursos de la banca nacional, inversiones provenientes de empresarios extranjeros y locales, los asocios públicos privados, en fin, la base para financiar el programa de gobierno de unidad que se llama Avanza El Salvador está clara. Okay. Hay plata para hacerlo. Ley de medicamentos. Ley de medicamentos, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. La ley de medicamentos debe continuar para salvaguardar y sobre todo proteger el bolsillo de los salvadoreños. Totalmente de acuerdo. Vale. Vamos a hacer la pausa comercial. Cuando regresemos, Roxana Webb y algunos comentarios a través de las redes sociales. Roxana. Muy bien, vamos a conocer algunas de sus opiniones y comentarios a través de las redes sociales. Rafa Mengíbar dice, un expresidente tiene dos responsabilidades al ser candidato, lo que hizo y no hizo y lo que propone ante una nueva realidad.
Shadow-Colossus dice, en esto apoyo a este señor porque ningún país debe dialogar con criminales, sino combatirlos y sacarlos definitivamente de las calles. SGP80 dice, ¿cuál es la diferencia entre elegir a Tony Saca o Norman Quijano si representan a algunos grupos de poder económico? Jack 666 Reaper dice, no seamos tontos, eso lo prometen siempre y parece que es una burla para todos. En realidad, él es el único que propone algo creíble, sería bueno el debate entre los candidatos, dice Rina Roxana. También acá Walter Beltrán 9 dice, él ya fue presidente y no hizo mucho para eliminar la delincuencia. Acá David Valencia, que por cierto es periodista del Faro, dice, cuando un candidato está prometiendo, solo el 10% cumplen con sus promesas, es la opinión de él. También acá tenemos otras opiniones, las que les leía eran las del Twitter, ahora vamos a conocer las del Facebook. Por ejemplo, Gandhi Aguilar dice, hará mancuerna con el FMLN para impedir que Arena vuelva al gobierno. También acá preguntan, ¿cuáles son las características de su compañero o compañera de fórmula? Dice Carlos Gómez acá en el Facebook. También acá preguntan, dice que proponga y cumpla en su gobierno reducir los sueldos a los diputados. Si el gobierno no le alcanzan los fondos para cubrir las carteras de Estado, si pueden darse esos grandes lujos, mientras hay escuelas sin techo y familias enteras que no tienen que comer, dice Demás Sánchez. Esas son algunas de las opiniones, Romeo, de los muchísimos comentarios que tenemos y preguntas también. Regreso contigo. Mira, lo que pasa es que si sigues leyendo comentarios, pues va a ser difícil dar respuesta, ¿no? A las interrogantes de nuestros amigos. Me avisan que solo tenemos unos 4 minutos para dar respuesta a estas preguntas de nuestros amigos televidentes. Cómo no, muchas gracias, Romeo. Bueno, en primer lugar, la responsabilidad que uno tiene al estar al frente del país. Por supuesto, yo fui presidente de El Salvador, tengo experiencia para gobernar y lo primero, como te decía, Romeo, hay que corregir las cosas que no se hicieron bien y hay que continuar lo bueno, corregir lo malo y hacer nuevos programas. Hoy no hemos tenido tiempo de hablar de Avanza Mujer, de Avanza Joven y todos los programas. Hoy hemos hablado de economía que tiene que ver también con Avanza Mujer y Avanza Joven. ¿Hay responsabilidad? Sí, pero tenemos más experiencia y tenemos más capacidad para resolver estos problemas. Sacar a los criminales de la calle, pues usted ya conoce mi opinión. Yo creo que la calle no puede ser el lugar donde se encuentren tranquilamente los criminales. ¿Cuál es la diferencia entre elegir a Tony Saca, dice, y otro candidato? Bueno, en primer lugar, yo no soy un candidato que responde a intereses de cúpulas partidarias y de cúpulas económicas. Mi mensaje a los salvadoreños es que Tony Saca y el Movimiento Unidad somos independientes, tenemos la capacidad para dirigir el Estado, tenemos las personas para hacer gobierno y la gran diferencia es que yo no respondo a cúpulas. Precisamente la gente está rechazando en todas las encuestas las decisiones de las cúpulas, las decisiones de grupos económicos y yo no tengo compromiso ni con uno ni con otro. Esa es la ventaja, que con Tony Saca se elegiría a un presidente independiente y con capacidad para hablar con todos. Debate, pues yo siempre he estado listo para debatir, Rina. Efectivamente, el debate permite que los salvadoreños se den cuenta quién está más capacitado para enfrentar los problemas. Hicimos mucho durante la presidencia, siempre faltan cosas, pero le puedo asegurar que la presidencia del 2004 al 2009 tuvo una gran cantidad de obras en el aspecto social, en el aspecto económico. No teníamos problemas con esto de las huelgas y esos problemas los enfrentábamos en el día a día. Fue un gobierno muy efectivo en ese aspecto. Las promesas siempre las hace una persona y yo lo invito a que revise las promesas que yo hice en el 2004 y todas las que cumplimos. Yo mencioné los programas sociales, pero invertimos en agua potable, invertimos en hospitales, invertimos en carreteras, hicimos una inversión muy grande en infraestructura. Que si voy a hacer mancuerna con el FMLN, yo no voy a hacer mancuerna con nadie. Yo lo que quiero es sacar al FMLN del poder. Ese es mi objetivo. Lo que la gente no quiere son las extremas en el poder. Y unidad, que es una opción para despolarizar al país, porque la gente quiere una nueva opción, pero una opción verdadera, de un cambio verdadero, de una transformación verdadera. Yo estoy compitiendo para sacar al FMLN del poder, así que no andamos hablando de mancuernas.
Y por otro lado, el compañero de fórmula lo voy a dar a conocer la próxima semana. Puede ser un hombre, puede ser una mujer. Estoy en esa decisión. No vamos a elegir a un superhombre ni a una supermujer. Vamos a elegir a un profesional capacitado, a un profesional que en algunos casos podría una mujer o un hombre haber estado o no haber estado en el gobierno, pero no voy a elegir superhéroes, porque no hay superhéroes. Voy a elegir a una persona deseosa de trabajar. Y lo otro es la fórmula de bajar gastos. Yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de la reducción de gastos, Romeo, en el Estado, los lujos, la gasolina, lo que yo llamo la grasa del Estado. Bueno, con eso llegamos al final. Muchas gracias, Tony, por haber estado con nosotros, por haber... a la gente no le gusta cuando dice que exponga sus propuestas. Sí, es que la verdad que es importante. Mire, claro. Hemos hecho una hora de programa, porque estoy leyendo algunos Twitter de algunos que dicen periodismo. Mire, hemos hecho una hora de programa y nos pudimos haber pasado una hora peleando qué piensa él de Hugo Barrera y Hugo Barrera de él, etcétera. O sea, yo creo que no vamos a contribuir mucho en eso. Si usted quiere, busque otros programas donde se peleen una hora, o elija aquellos programas donde de alguna manera permitimos de que se hable de las propuestas de los candidatos. Ahí usted va a tener más elementos, una mejor decisión la va a tomar si está informado de esa manera, en vez de saber si Hugo Barrera al final va a terminar preso o va a terminar preso otra persona. Eso no va a ayudar mucho. Al final eso a lo mejor ni va a pasar nada y usted se va a terminar calentando su hígado, su bilis, y al final no va a sacar nada de eso. Pero creo además, que es importante, ¿no? Además, déjame decirte algo, Romeo. Yo quiero felicitar al Canal 12 porque esta es una tribuna para que hablemos de los temas. Y yo he venido hoy a hablar de los temas. La gente en todas partes te da la razón, a ti, y se la da a todos aquellos que permiten discutir. Romeo, los salvadoreños queremos oír a los candidatos con soluciones, menos ideología, menos pleito y más soluciones y más de cómo resolver los problemas. Y yo estoy listo para resolverlos. Y les adelanto que la próxima semana tendremos aquí al candidato presidencial del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, y reitero, mi propósito va a ser preguntarle sobre sus propuestas y cuestionarle sobre las propuestas también. Hay cosas ahí de que a usted le gustaría que pasásemos una hora discutiendo, pero yo creo que ahí están los tribunales, ahí está la fiscalía, se están ventilando casos y vamos a darle seguimiento, por supuesto, pero principalmente hay que hablar de las propuestas de los candidatos para ver si cuajan, ¿no? Para ver si usted y si al final les da la confianza. Si todos mejoramos, ese es el objetivo. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos.